Primero, vamos a hablar un poquito de la historia de los hoteles en general. El servicio de alojamiento. Eso en la antigüedad era una obligación social. Pero la mayoría de los viajeros, sobre todo cuando se impone ya la religión cristiana en Europa y por las peregrinaciones, comienzan a surgir ese tipo de posadas donde la gente podría estar. Los romanos se alojaban en las posadas, pero ya cuando vinieron esa masa de cristianos en Europa, ya lo que más había eran los conventos. Los conventos servían a los cristianos en la Edad Media, pero hubo primero esas posadas que se fueron incrementando a medida que se iba haciendo más fácil el viajar de un lugar a otro, los caminos. Y las peregrinaciones religiosas, sobre todo, fueron las que fueron generando la aparición de posadas o lugares de alojamiento. Este es un convento medieval que servía casi siempre de posadas a los peregrinos religiosos, que eran peregrinos cristianos, no era la Europa cristiana cuando se diseminó el cristianismo en el viejo continente. Los nuevos caminos y vías de comunicación que se iban dando, entonces fueron generando también pequeños albergues o fondas o posadas, y las ventas, las llamadas ventas que uno ve cuando lee El Quijote de la Mancha, donde suceden algunas escenas de las más famosas. En una de esas escenas donde tiran a Sancho lo tiran hacia arriba y hacia abajo en una sábana enorme, porque no quieren pagar la cuenta, que pasan una noche en la venta donde vuelven caballero esa noche el ventero a Quijote. Ese tipo de historias que suceden en las novelas españolas de la picaresca y del siglo XVI. Las ventas, que ha quedado ese nombre, ¿no? Se ha quedado ese nombre en España. Pero los hospedajes de gran tamaño ya comienzan. El primer hospedaje de gran tamaño uno lo ve en Italia, que se llama así hotel para recibir personas. El hotel de Padua fue el primero a mediados del siglo XV, que contenía caballerizas para 200 caballos. Ese nombre hotel, que lo usan por primera vez en Italia con ese fin, con el fin que lo conocemos hoy, pero ahí pierde la S, porque etimológicamente esto viene de hospedaje, hospital, huésped, esa S, que por eso en francés, cuando uno ve el Hotel de Ville, que ve esa apóstrofe circunflejo encima de la O, esa fue una S que pasó encima de la O. Entonces era Hotel de Ville, el hotel de la ciudad era el ayuntamiento, y el Hotel Dieu era un hospital, pero no era el hotel para tener huéspedes, gente que pasaba y se quedaba un tiempo, se hospedaba. Entonces este es el Hotel de Ville, que construyeron en 1532 en Francia, pero como les dije hace un rato, no era un hotel, ¿verdad? Sino que era, digamos, la casa del ayuntamiento. Aquí vemos el Hotel Dieu, un grabado en París de 1831. Ese Hotel Dieu todavía está ahí, y vemos aquí unas fotografías del Hotel Dieu en París, una cosa espectacular, una construcción hermosa, pero era realmente un hospital. Allá a la entrada del Hotel Dieu ustedes pueden ver la Liberté, Égalité, Fraternité. Entonces esa industria hotelera, la industria hotelera demora mucho en comenzar a surgir. La industria hotelera, como hoy, demora todavía más. Pero digamos que en el siglo XVIII, en 1700, el primer hotel en Inglaterra, conocidos, un hotel en Exeter, una ciudad al sur, en 1769 lo construye. Porque
En Nueva York se hizo el primer hotel en Norteamérica en 1794, el City Hotel, o sea, City Hotel, el primer edificio en Norteamérica con fines hoteleros, este es el edificio. Pero ya la edad moderna, y hablando todavía más de la industria hotelera, el surgimiento de las cadenas de hoteles. A mediados de 1800 surgen entonces los llamados hoteles corporativos, que hoy son tan populares. Entonces, el primero fue el Gran Hotel en 1862 y el Hotel Ritz en 1898 en París. Y este modelo de hacer la cadena de hoteles es copiado en los Estados Unidos a partir de 1900. Aquí vemos el Gran Hotel en París. Aquí vemos el Hotel Ritz. Esta es una fotografía de 1898. ¿Y qué es lo que hace que estos hoteles comiencen entonces a surgir en el siglo XVIII y siglo XIX? Comienzan a surgir en el siglo XVIII. Es la revolución industrial. La revolución industrial impulsa el turismo y sabemos muy bien que el turismo no es solamente hotel, sino el turismo es toda una industria que implica otros renglones, digamos, por ejemplo, lo que es los hoteles, los aviones, los trenes, toda la gente que vive alrededor del turismo, pero el hotel es uno de los aspectos más importantes. ¿Qué sucede con la revolución industrial? Que es que antes de la revolución industrial, los que viajaban eran solamente los aristócratas y los jóvenes de la aristocracia y hombres, jóvenes de la aristocracia, sobre todo inglesa al principio, que cuando llegaban un momento en la vida tenían que culturizarse. Entonces les ponían a una especie de profesor que los llevaba por toda Europa, sobre todo a la parte del viejo mundo, lo que ellos llamaban la Europa continental, aristócratas ingleses que completaban su educación y entonces viajaban por Florencia, Venecia, París, Roma. Y estos viajes fueron conocidos como el Grand Tour de las élites británicas. Eran solo los de las élites británicas. Y iba un señor que los cuidaba y los instruía, porque ya se pueden imaginar, jóvenes siempre han sido iguales en todas las épocas de la humanidad y había que controlarle las salidas, las bebidas, las huelgas. Entonces, ya con este surgimiento de la revolución industrial y de los nuevos viajeros que ya no viajaban solamente para instruirse, o sea, no era un viaje ilustrado, sino que era un viaje que era para la diversión, el descanso, obviamente también el aprendizaje, pero se viajaba también por salud. Se puso de moda el termalismo, que siempre lo ha buscado el ser humano, el excursionismo, el romanticismo, los baños de playa, el turismo de playa. ¿Qué sucedió? Que sobre todo el ferrocarril y las líneas marítimas redujeron los costos para viajar y sobre todo dieron seguridad y mejoraron la comodidad. Entonces ya no viajaban los hombres jóvenes de la élite europea, sino que viajaban los nuevos ricos que dio la revolución industrial, que imitaban la aristocracia, pero que ya viajaban con señoras, niñitos y muchachas del servicio. Esto que ustedes ven aquí es una muestra del comienzo del turismo de playa en New Jersey en 1905. Ya pueden ver los hermosos vestidos de baño y la cantidad de gente, ¿no?, que hacía el turismo de playa. Se metían en el mar, Era más el mar mismo que el sentarse a coger sol. En Cartagena el turismo de playa lo impulsa es el Hotel Caribe. Lo vamos a ver más adelante, le vamos a dedicar un buen trecho al Hotel Caribe. Y el Hotel Caribe, en el momento de su inauguración, finales de los años 40, es el inicio del turismo de playa en
Colombia. Aquí vemos el surgimiento del tren y que sabemos que el tren contribuye al turismo. En Cartagena también había tren para atraer visitantes. Ese tren en Cartagena se inauguró en 1894, fue el ferrocarril Cartagena-Calamar. La gente del interior llegaba hasta Calamar y de allí se venían en tren. Pero no solamente fue el tren, o sea, el tren tenía que ser el tren, también las líneas navieras que funcionaban también hacía muchos años en Cartagena. Nosotros podemos ver este periódico del Porvenir. Este es un periódico de 1912, este tiraje, pero desde antes venía, y aquí vemos la Hamburg American Line. O sea, este es un periódico de 1912. Existían varias compañías. La compañía hamburguesa, Hamburg American Line, y estos prestaban vapores y había muchas otras líneas de carga y de pasajeros que venían desde Jamaica, Cuba, Nueva York, Francia y Alemania, por supuesto. Era una compañía, como lo habíamos dicho ya, hamburguesa. La Grace Line comenzó a prestar servicios en Colombia con unos barcos bien sofisticados. Tenían dentro, este era el comienzo de los modernos cruceros. Era un barco de 535 pies, o sea, más de 100 metros. Esto en 1921, la propaganda para Cartagena. Ustedes pueden ver que lo dice, one of the famous santas, porque tenían nombre de Santa Cecilia, tenían varios, siempre tenían ese tipo de nombres los barcos que llegaban a esta zona del Caribe. Y no solamente eso, también el otro aspecto que fue definitivo para implementar el turismo y, por supuesto, los hoteles, el incremento de los hoteles, fue la aviación. Este capítulo de, por ejemplo, la historia del tren en Cartagena, la historia de la aviación en Cartagena, la historia de las líneas navieras, es una conferencia aparte, porque hace interminable esto de la conferencia sobre el turismo. Pues estamos hablando de los hoteles, pero el turismo también implica estos tres aspectos que le mencioné, y además los sitios de diversión que llamaban la atención en Cartagena, lo que atraía a la gente, ¿no? Las discotecas ya en los tiempos modernos, los eventos, el reinado de belleza, los toros, ya recientemente el Festival de Música del Caribe. Eso todo es una conferencia que complementa a esta que estamos dictando hoy. Este es el aeropuerto de Manzanillo. No fue el primer, digamos, sitio donde aterrizaban los aviones de la SCATA, que no fue lo primero que hubo en Cartagena. En Cartagena lo primero que hubo fue la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, que apenas funcionó 2 años y que hizo un hangar en Boca Grande. Pero estos de la SCATA, que era la compañía alemana, Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, ellos comenzaron aterrizando ahí en el muelle de los Pegasos sus hidroaviones. Pero más adelante, ya en los años 30, entonces construyeron el aeropuerto de Manzanillo, que es este que ustedes ven aquí. Es una foto muy curiosa, y lo que ven, la montañita que ven atrás, es obviamente la popa. Esto después cambió, lo compró la Armada y ellos compraron lo que fue el aeropuerto de Crespo, que no fue construido por la SCATA, y eso es otra historia, ¿no? La historia del aeropuerto de Crespo. En Cartagena, de manera especial, cuando hablamos de estos aspectos del turismo, ¿no? que estimulan la hotelería, tenemos que hablar del Centro de Convenciones de Cartagena, inaugurado en 1982. Siempre he sido partidario de que ese centro de convenciones, donde lo hubieran construido, hubiera impulsado el turismo y la hotelería. Y siempre he sido partidario de que hubiesen restaurado, como uno lo ha visto en otras ciudades. En Salvador, por ejemplo, su viejo mercado lo convirtieron en un mercado artesanal. Y también siempre he pensado que ese, sin ser yo arquitecto, eso es un edificio horroroso, que en una época los cartageneros lo llamaban la bóveda de MacPato.
Después de hacer esta introducción sobre la hotelería, hablamos un poquito de la economía y el turismo, tan golpeada en estos días. El turismo ocupa el cuarto renglón mundial de la economía, después de los productos químicos, alimenticios y combustibles. Hoy, esta caricatura es más vigente que nunca. Necesitamos la reactivación económica y el problema que estamos viviendo es un problema demasiado contundente y grave para nuestra región y para el mundo entero. Necesitamos turismo para descansar. Ahora sí que necesitamos descansar de descansar tanto tiempo confinados. Las estadísticas del 2018 mostraban un incremento grande en el turismo, 1.400 millones de viajeros en todo el mundo. Sabemos que esto de la industria turística, o que se llama turismo de masas, que tiene muchos enemigos inclusive en el mundo, porque en algunos lugares es una peste que arrasa. Por ejemplo, uno ve que las grandes ciudades turísticas del mundo, todas llenas de gente, que uno no puede casi ni caminar, y parece que eso se hiciera como se hace el pan cortado, ¿no? De manera seriada, y la gente pues está un poquito resistente a los procesos de gentrificación y del turismo de masa. Pero hay una realidad, da trabajo y da bastante trabajo. Y entonces vemos que constituye cerca del 5% del PIB mundial y el 6% del número total de puestos de trabajo. En Colombia hubo un crecimiento en el 2018 de 10.4% frente al 2017. Todo eso se ha venido abajo. Hubo 4.3 millones de visitantes en el 2018, sin incluir las masas migratorias venezolanas. Ahora sí entramos a lo que son los hoteles propiamente dichos en Cartagena. Y comenzamos con los hoteles del siglo XIX. El primer hotel en Cartagena fue el Walters American Hotel, que fue creado en 1870. Primer hotel de Cartagena y de Colombia. Estaba en la calle de la Universidad. Ustedes pueden ver ahí el aviso. Justo, estoy marcando, donde hoy queda el edificio Ganem. El dueño era Richard Walters, pero era el dueño del hotel, no de la construcción. El edificio era del señor que era dueño de Media Cartagena, Juan Bautista Mainero. Este señor Walters también fue uno de los primeros que hizo gaseosa en Cartagena, que las vendía en la calle de Lozano, que se llamaba entonces, hoy calle Román. Este es el interior del Hotel Americano, que es otro hotel que se construyó posteriormente. Estamos en el Walter Hotel. En 1875, el magnate americano Juan Bautista Mainero, el magnate italiano Juan Bautista Mainero hizo el Hotel Americano, y lo hizo un hotel de lujo. Probablemente era el mejor hotel del Caribe, en la calle del Cuartel, que él restauró. Pero la razón por la cual hizo ese hotel es porque, como le dije hace un ratico, Mainero era el dueño del edificio donde estaba el Walters Hotel, y el señor Walters le pagaba un arriendo muy bajo, y ellos tuvieron una polémica, y Mainero debió ser un hombre muy soberbio y construyó el hotel más lujoso para quebrar al señor Walters, y lo consiguió. Lo consiguió porque este hotel americano era un hotel que era incomparable. Nosotros podemos ver aquí esto a finales del siglo XIX, el interior del hotel. Aquí tenemos unas propagandas. Esta propaganda es de 1929, pero esta fotografía es de 1900. Él lo restauró porque él lo tenía como bodega de maderas. Saben que él comerciaba con la madera que traían del Chocó. Y casi todas esas restauraciones que Mainero hizo le ponía un cierto estilo de New Orleans. Y por eso ustedes ven que ese edificio de la
calle El Cuartel, donde hoy estuvo el regimiento fijo y hoy está la sede de los juzgados. Ven esos balcones que son balcones de hierro, ¿no? Estilo New Orleans. Entonces era una cosa mezclada, un convento español del siglo XVII, convertido ya con el tiempo en una mezcla arquitectónica. Esto es parte también del interior del Hotel Americano. Era el más antiguo de los que funcionaban en 1929. Más adelante vamos a ver una relación de los hoteles en ese año, un corte que hizo el señor Manuel Pretel Burgos en un libro que escribió sobre una monografía de Cartagena. Estaba ubicado, como ya les dije, en el cuartel del Fijo. Esto es un aviso bastante desteñido de una propaganda de 1935. Todavía estaba el Hotel Americano. Pero como hablamos un poquito de Mainero, me adelanto algo para mostrarles lo visionario que era ese señor y lo comerciante. Pocos años antes de morir, porque esto se hizo entrado ya el siglo XX, esta famosa casa económica, que era unos hostales, un sitio para que la gente de paso que venía a Cartagena y de no muy buenos recursos pudiera bajarse en esta casa económica, que terminaron bautizando como el Corralón de Mainero. Era una construcción enorme que quedaba ahí en el Espinal, donde hoy queda un puesto de policía, un CAI, y tenía 3.600 metros cuadrados, con 120 habitaciones. Ese Corralón de Mainero, aquí lo podemos ver desde el fuerte de San Felipe de Barajas, en esa época, probablemente 1920. Aquí ya esta es una foto de los últimos años del Corralón, porque ya se había modernizado el Paseo Heredia, y ya han tumbado el Rebellín y todo. Y ustedes pueden ver desde otro ángulo el Corralón de Mainero. Este corralón fue desmontado alrededor de 1940 y algo. No tengo la fecha exacta de cuándo se hizo ese desmonte, pero se hizo porque esto se volvió, ustedes saben cómo son las cosas aquí, esto se volvió una posilga. Eso se volvió un sitio donde la gente dejó eso caer, inmundo, sucio. La gente ya se quedó a vivir ahí. Y a mí me contaba el doctor Alberto Zabaleta Lombana, con quien trabajé algunos años, cómo era que se había convertido ese Corralón de Mainero, porque él se acordaba exactamente. Este es el señor Mainero, Mainero y Truco, que merece una conferencia aparte, y de hecho la tiene, se llama El Viejo Mainero. Este es uno de los personajes novelescos, digamos, cartageneros, pero italiano, y que él nunca quiso nacionalizarse, entre otras cosas. Hablemos de otros hoteles del siglo XIX. Esta es una calle, esta es la calle del Curato, en el siglo XIX. Esta fotografía es muy interesante, porque esta es una fotografía de la Plaza de la Aduana, cuando todavía no estaba la estatua de Colón, a propósito donada por Mainero. Es una foto de 1891, donde vemos a la izquierda la casa del Marqués del Premio Real, pero cuando era el Club Cartagena. El Club Cartagena, el segundo club Cartagena, tuvo su sede allí. No tuvo mucho tiempo, pero tuvo su sede ahí, se ve clarito el Club Cartagena. Pero me refiero al Hotel de la Marina, que quedaba a la derecha. Esto desapareció. Esto era lo que era el portal de los moros. Y se ven dos casas largas, pero es la casa más a la derecha, la más blanca, que vemos los primeros portales. Ese era el Hotel La Marina, y podemos verle el nombre con detalle si vemos el balcón. Vemos el balcón ahí, podemos ver con detalle aquí un momentico que estoy corrigiendo un sonido. Aquí vemos con detalle el Hotel La Marina. Aquí logran ver, si miran con cuidado, Hotel La Marina en el balcón. Este hotel
se debió haber fundado alrededor de 1875 y el propietario era un cubano, Paulino Pérez. Al parecer tenía un muy buen restaurante y debió haber sido uno de los primeros restaurantes de Cartagena, y tenía un teatrino, Guiñol. Eso lo narra Daniel Lemaitre Tono, que dice que lo llevaban niños y que era una delicia pasar los sábados en ese sitio. Pero hubo ese Club Cartagena, funcionó antes. Ese primer Club Cartagena, en el cual estuvo de presidente poco tiempo el señor Nieto, Juan José Nieto, que era el presidente del estado de Bolívar, de Cartagena, la provincia de Cartagena. Era una época de gran conflictos políticos. Esto era un hotel y un club, sobre todo un club, pero funcionaba también como hotel y quedaba en la calle Estanco del Tabaco. Ese club se disolvió, pero muchos de los socios fundadores participaron en la fundación del nuevo club que les mostré ahora en la Plaza de la Aduana. Este club fue disuelto por uno de los tantos conflictos políticos y de guerra civil que hubo en Cartagena en esa época, 1876 a 1879, que no es el tema de nuestra conversa hoy. Otro hotel en el siglo XIX es este hotel en la calle San Juan, y ustedes pueden ver el aviso: Hotel y Restaurante Bolívar, Hotel Bolívar. Lo logran ver en esa casa, que queda ahí justo frente a los estribos de la iglesia San Pedro Claver, en la calle San Juan de Dios. Otro hotel que comenzó a funcionar en el siglo XIX, el Hotel Pereira, en la Plaza San Agustín, hoy Plaza del Estudiante. Allí siempre, esta casona, siempre ha habido hoteles ahí, siempre. Me imagino que después de la independencia, después ya en el comienzo de la República, comenzaron a funcionar los hoteles allí. Pero estas casas, muchas quedaron abandonadas después de la independencia. Tú sabes, la gente, mucha gente rica dejó Cartagena quedó en decadencia. Muchas de las grandes casonas quedaron en manos de los que fueron los criados, y no había plata, y era una ciudad decadente. Y cuando uno ve la descripción de Cartagena de los viajeros de mediados del siglo XIX, realmente dan ganas de llorar. Entonces ahí terminamos los hoteles de finales del siglo XIX y entramos en los hoteles al comienzo del siglo XX. Entonces el Hotel Washington. Ese Hotel Washington funcionó en la calle de la Universidad y debió haber funcionado, aunque no hay una constancia de eso, pero todo indica que funcionó, donde quedó el Hotel Walters. Era un hotel muy cómodo de los años 20 y que competía con el Hotel Americano. El Hotel Americano estaba en la otra calle, en la calle del Cuartel. Ya sabemos que lo hicieron en el cuartel del Regimiento Fijo. Este Hotel Washington, vemos estas fotografías de 1926 del interior. Entonces son fotografías del interior del Hotel Washington, fotografías de 1826. Otro hotel. Este hotel, si ustedes lo miran bien, el Hotel Vélez, quedaba en Fernández de Madrid, del lado donde hoy hay unos restaurantes, hay unas casitas neocoloniales en la esquina de 2 pisos que nunca existieron, porque lo que había era una casa de primera planta. Esta ya era una modificación de lo que era la primera construcción que hubo allí. Ahí se ve Hotel Vélez. Queda del otro lado, no es, si ustedes ven, es del lado justo de la iglesia de Santo Toribio. Fue fundado en 1901. Ese hotel, en la Plaza Fernández de Madrid, aquí vemos la tarjeta de presentación y vemos el interior del hotel. El señor Guillermo Vélez, que fue quien lo fundó y lo administró mucho tiempo. Aquí vemos las tarjeticas de propaganda del hotel.
De 1910 a 1913 hubo una serie de hoteles, casi todos ya comenzaron entonces hospedajes sencillos, porque los más exclusivos eran el Hotel Americano y el Hotel Washington. Ya el Walters Hotel lo había quebrado de hacía tiempo, lo había quebrado Mainero. Entonces esta serie de hoteles que comenzaron a funcionar en diferentes partes, el Hotel New York en la Plaza de la Aduana, en la Plaza San Agustín, el Hotel Antioquia Magdalena, el Hotel Núñez, que lo vamos a ver en la Plaza Bolívar, el Hotel Santander en la Plaza de la Inquisición. Vemos aquí, esta es una fotografía ya de la plaza con la escultura de Cristóbal Colón, que se inauguró en 1894. En esta plaza siempre hubo hoteles, pero estaban hacia los lados que estamos viendo, hacia el fondo, porque del otro lado estaba la aduana, que nunca fue hotel, y la Casa de la Isla, que tampoco fue hotel, la casa del señor Vicente Martínez Recuero al fondo, y lo que se llama la sede de la agencia postal al lado de la alcaldía. Entonces los hoteles siempre quedaron del lado de acá. Esto es una hermosa fotografía de 1904 que ve la Casa de la Isla, que no fue destruida para construir el edificio Andia. Ya estaba demolida. Ya estaba demolida. No fue demolida específicamente para el edificio Andia. Ahí funcionaba una sede de madera del señor Mainero, que se lo había comprado a los Aspes. Esta es la plaza de San Agustín, donde quedaron el Hotel Antioquia y el Hotel Magdalena. Posteriormente, ya habíamos visto que en el siglo XIX era el Hotel Pereira. El Hotel Núñez, en plena esquina de la Plaza Bolívar. Después se mudó. Vamos a ver hacia dónde más adelante. En esta casa, específicamente en esta casa, donde también había un banco, pueden ver a la derecha del banco, funcionó más adelante también durante algún tiempo el Club Cartagena. Este es el interior del Hotel Núñez, el restaurante. Ellos hacían mucho énfasis en tener un buen restaurante y una buena cantina. Aquí vemos el Hotel Núñez, cuando ya pasó a la calle de las Carretas y la calle Ricaute, que es la que queda ahí detrás del Santa Teresa. Por eso se llama Plaza Ricaute. Mucha gente no sabe que esa plaza de ahí se llama Plaza Ricaute. El llamado pasaje Dager, que uno veía que también le llamaban pasaje Núñez, ahí en la calle de las Carretas. Vemos el administrador, señor Benigno Gómez. Este debía ser los alrededores de la Plaza Bolívar cuando funcionaba ahí el Hotel Núñez. Allí mismo funcionó en esa época el Hotel Santander, pero el Hotel Santander funcionó a principios del siglo XX, y esta es una fotografía de finales del siglo XIX del Palacio de la Inquisición y los alrededores, ¿no? Las primeras modificaciones que se hicieron en ese playón que había ahí, que eso era primero un peladero. El Hotel Colombia, que más adelante lo encontramos como Pensión Colombia, funcionaba en la calle de las Carretas. Aquí vemos el almacén La Conveniencia, que se quemó. Esta es la calle de las Carretas, a principios del siglo XX. Aquí hay una fotografía muy curiosa, porque en ninguna parte yo encuentro la referencia a ese hotel que se llama Hotel Andia y que se ve al fondo en el edificio blanco que queda en la Plaza de los Coches. Esta es una fotografía de 1928. Todavía no le habían modificado el pináculo, o sea, la puntica a la torre de reloj. Pero ese hotel, que no aparece relacionado en ninguna parte donde yo he buscado, debió haber sido, el sentido común me lo dice, un hotel
creado por la Andean para sus empleados y para los funcionarios que llegaban de paso, etc. No creo que haya sido un hotel que de algún particular se haya tomado el nombre, menos una empresa que estaba en pleno apogeo en ese entonces. En ese momento, 1928, debían estar construyendo el edificio que todavía no se ve. Entonces vamos a hablar de un poco después, ya casi llegando a 1930, una relación de los hoteles que tiene el señor Manuel Pretel Burgos en 1929. Entonces habla de todavía existe el hotel americano y la tarifa mensual es de 120 a 200. La tarifa diaria de 5 a 8. Esa tarifa parecida es la del Hotel Washington. Pero cuando ya ves los otros hoteles, el mismo Hotel Vélez, que es muy cómodo, ya tiene una tarifa que es la quinta parte, así que no es más. Lo mismo el llamado Hotel Jiménez en la Segunda Abadía. Eso muestra cómo tenemos realmente una diferencia de calidad con toda facilidad. Ven esa esquina frente a Toribio, porque a Santo Toribio, ven esa esquinita, cómo eso fue modificado, porque esta es una vista desde acá, desde el Parque Fernández Madrid. El Hotel Vélez queda del otro lado, allá, la acera de aquel lado. Otros hoteles, el Hotel Royal, la calle del Porvenir, a comienzos de 1930, está la calle del Porvenir, pero aquí en esta fotografía nos aparece todavía el Hotel Royal, en un buen anuncio que vemos ahí a lo alto. Seguimos con la relación de los hoteles de 1929 y encontramos una serie de hoteles en diferentes lugares. El Hotel Colombia, ya en la calle Vicente García. Más tarde terminaría siendo Pensión Colombia. Disminuiría de calidad. El Hotel Continental, todo esto vemos precios más o menos bajos en relación con los otros hoteles. Este Hotel Astor es un poquito más caro la tarifa mensual. El Hotel Medellín en el Parque Centenario. Todo esto debían ser casas coloniales relativamente grandes que acondicionaban para que cumpliera sus funciones de hotel. Aquí en el pasaje Dager, donde ya vimos que estuvo el Hotel Núñez, yo alcancé a ver ahí unos avisos de Hotel Núñez viejos. Quedó sí, el Hotel Núñez, el pasaje Dager, pero también la calle El Tablón al ladito del Hotel Morat y el Hotel Madrid en la plaza de Bolívar. Todos estos hoteles, muchos de estos tenían restaurantes y eso debió haber sido los comienzos de la culinaria cartagenera. Es decir, la culinaria de los restaurantes. Donde estuvo el Club Cartagena ya años después, porque esto es una fotografía de 1915, 1920, ya no está el Portal de los Moros, porque esto lo compró todo Mainero e hizo ahí la famosa Casa de las Ventanas de Hierro, que daba hasta el otro lado, hasta la calle Fernández Vélez Daníez. Y este hotel que había aquí, el que se le estoy señalando, este hotel, lo que había sido Club Cartagena, era ahora el Hotel Cote. Y esta esquinita siempre fue un bar, por muchos años fue un bar. Los hoteles del 1929 todavía. El Hotel Antioquia, que ya lo habíamos mencionado una vez, esos hoteles, algunos de ellos cambiaban de lugar. Ya no estaba en la Plaza del Estudiante, sino acá en la calle del Arzobispado. En la calle del Arzobispado vemos estos que fueron las modificaciones que le hizo Monseñor Brioski a la parte de atrás de la catedral y puso ahí unos negocios, entre esos una famosa peluquería, donde a los niños nos hacían el corte alemán aquí, en una de las peluquerías. Aquí veo con curiosidad el Hotel Tivoli, uno de los primeros en el Arsenal. Y este hotel, que no encontré una foto antigua de ese hotel, sino esta, que tiene un sello horroroso puesto encima. Estas personas que le ponen su sello encima a la fotografía, muchas veces no son los dueños de las fotografías y cometen ese descaro de ponerle sellos encima. Si tú eres el dueño de la fotografía, hombre, ponle lo que quieras, una manchita de agua, lo que sea, pero si eres una persona que consiguió la foto por ahí en una revista, una cosa, ponerse esto es
Esto es pienso yo, un descaro, ¿verdad? Eso no debe hacerse, ¿verdad? Porque esto es una propiedad común, eso es un dominio público cuando pasan determinados años. Pero este Hotel Bellavista fue el primer hotel extramuro y aquí está en el Cabrero. El Hotel Monte Carmelo en la Plaza del Ecuador. Aquí vemos la Plaza del Ecuador o la Plaza de los Coches. Vemos esta edificación, ¿verdad? Que fue la catedral, perdón, disculpa, la alcaldía, y aquí en el fondo el edificio de lo que fue la agencia postal. Esto lo tumbaron en los 40 y esto lo construyeron a principios del siglo XX. Las pensiones, en esa época, la pensión Europa, en la Plaza de la Independencia. La Plaza de la Independencia era esta zona. Se llamaban todavía Plaza de la Independencia, pero el Camellón de los Mártires. Se llamaba antes Plaza de la Independencia y así la seguían llamando a pesar de que ya le habían cambiado el nombre por el Camellón de los Mártires, desde que le pusieron los mártires allí, que le pusieron los mártires, eso fue en 1886. Y esta construcción de aquí fue donde se hacían las primeras sodas, que ahí mismo las hacían, gaseosas, en Cartagena, en esta zona, porque antes los cartageneros debíamos tomar chicha, chicha de arroz, chicha de maíz o jugo de maíz, como dice Toño, el vendedor de jugo de maíz de manga. No acepta que le digan chicha, sino jugo. Aquí vemos esta Plaza de la Independencia, todavía en el fondo de la Plaza de la Independencia. Esto es lo que hoy es Quiebracanto, y aquí es donde estará la casa de Manuel Obregón Jarabay, donde se hizo el Hotel Monterrey, como lo vamos a ver ahora. Vemos ya aquí algunas esculturas, bustos de los mártires. Aquí a mano derecha quedaría lo que era el Teatro Variedades, después convertido en Teatro Cartagena. Pues la Pensión Colombia, de la que le había hablado, la Pensión Colombia en la calle de Las Carretas. Primero era un hotel y después terminó siendo una pensión. En la calle Larga también existió la Pensión San Luis. Esta lotería de Bolívar de la época de 1929 es para que ustedes vean los precios. Valía a veces de 3 a 5 pesos diarios la noche o 120 pesos el mes. El premio mayor de Bolívar era 12.000. En ese entonces, 1929. Había otro Hotel Roma que no encontraba ninguna relación sobre ese hotel, pero sí la propaganda que decía que funcionaba en la calle Primera de Vadillo y que había cocina italiana y criolla, con certeza, uno de los primeros hoteles italianos de la ciudad. Seguimos adelantando y llegamos entonces ahora al Hotel Caribe, que es un punto importante en lo que es la hotelería de Cartagena. Entonces, esto era Boca Grande. Esto es una foto de 1927, desde acá, desde la punta de Boca Grande. Eso no era sino un arenal lleno de vegetaciones y cacos, de playa, y cocoteros. Y había un sitio que se llamaba La Coquerita, que pertenecía al homeópata Charles Lefranc. Esta es una fotografía de la bañista de Boca Grande, una de las primeras, una fotografía hermosa de 1926. Ves atrás las primeras casas hechas en Boca Grande, la mayoría para los funcionarios de la Andia. Esta es una maqueta de lo que debía ser, cómo se concebía inicialmente el Hotel Caribe. Interesante, porque sabemos que no se hizo exactamente así. Y que alguna gente decía que ese hotel había sido concebido como el Hotel del Prado para hacerlo hexagonal o octogonal, cerrarlo por atrás. No, desde el principio tenía esta forma. El Hotel Caribe, Hotel del Caribe se llama ahora. El Hotel del Caribe comenzaron los trabajos en 1939. El arquitecto fue el cubano José Carrera Machado, el mismo que hizo el Teatro Cartagena. Diseñó unos arcos que se llaman de medio punto
y de una manera que en ese entonces eso era una cosa paradisíaca, ese hotel, que percibía el rumor del mar y las cálidas brisas del Caribe. Aquí vemos una propaganda de esa época de 1945, ¿verdad? Lo ponen como uno de los más finos hoteles frente al mar Caribe. Es interesante una historia que alguna gente no conoce, y fue todo ese proceso de las personas que impulsaron el Hotel Caribe, que recorrieron el país buscando dinero. Y fue que la Federación de Empleados de Bolívar designó a los señores Augusto Tono, Vicente Martínez Martelo y Miguel de Pombo con sus respectivas esposas para que conformaran una embajada que recorrió los sitios más exclusivos del país buscando plata, buscando plata. Y eran señores de una gran simpatía, sobre todo con Viso. Aquí fue el destaque por la prensa, que dentro de unos 10 días aproximadamente saldrá de Cartagena una lujosa embajada social de la Junta Directiva del Hotel Caribe, que la Junta Directiva del Hotel Caribe ha propiciado para que recorra el país y bueno, y quiere un ambiente favorable, o sea, buscar plata. Aquí vemos cuando salieron. Aquí salían. Aquí vemos a la izquierda el señor, trato de identificarlo desde la izquierda, creo que era Augusto Tono. El del centro, Don Viso, y el de la derecha, Miguel de Pombo, si no estoy mal. Y no llegaron a cualquier sitio. Cuando llegaron a Bogotá, fue un banquete en el Jockey Club con asistencia del presidente, que si ustedes lo buscan ahí, lo miran bien, era Alfonso López Pumarejo, que a su vez, en una introducción, un escrito de Donaldo Boza Erazo, Boza refiere que el futuro presidente López Pumarejo fuera la primera persona que habló de que cuán conveniente sería poner un hotel exactamente en ese sitio. Entonces aquí vemos las invitaciones del Jockey Club. Son documentos muy curiosos que recibí gracias a mi amistad con la Princesa Martínez, que tuvo la cortesía de permitirme tomarle fotos a este tesoro. Entonces vemos estos banquetes, ese banquete, la invitación al señor Vicente Martínez, y el menú era menú en francés. Melón glacé, consomé aux amandes y todo, poisson de mer vert. O sea, cosa francesa, el 19 y la fecha y todo, el 19 de junio. Entonces aquí vemos, y finalmente el café, ensalada de asperges y glacé o fruit. Entonces, imagínate. Pero después fueron pasando por otras partes y ahí salió enseguida. Bogotá comprará 200.000 en acciones del Hotel Caribe. También no solamente estuvieron en el Jockey Club, estuvieron también en el Gun Club. Y allí está la boleta de atención al señor don Vicente Martínez Martelo. Estamos viendo las acciones que la gente va comprando, logros en Bogotá, gran éxito, y eso iba saliendo en la prensa, se iba registrando. Entonces llegan a Medellín también. Gran elogio de Medellín hace don Vicente Martínez Martelo. Y 60.000 pesos contribuyó Medellín a la obra del Hotel Caribe. En los anuncios en colombiano, llega la embajada cartagenera. Aquí se comieron la R, embajada cartagenera. Es muy interesante esto. Y siguen recorriendo el país. Y obviamente, ¿dónde tenía que haber una fiesta sevillana? Solamente en Manizales, una fiesta sevillana. Allá tocaban puro paso doble y hablaban con acento sevillano. Y aquí está el banquete, en el Club Rialto y en el Club Rotario, ¿verdad? Lo vemos aquí, la ciudad de Cartagena, pero ya esto es en Pereira, porque esto es en el eje cafetero. A la izquierda, la invitación de Manizales, y a la derecha, la invitación en el Club Rialto de Pereira, que es el club tradicional de allá. Tanto que cuando llegaron a Cali, esta embajada, los caleños les cantaron
una parodia, y la parodia del Porro a Santa Marta. Don Vicente, don Augusto y don Miguel mejoraron con su hotel nuestro puerto colombiano. Cartagena es la primera, caramba, del turismo colombiano, caramba, y así todo. Como pueden ver, los caleños con su espíritu musical y su buen sentido del humor. Aquí vemos otro, en el Country Club de Barranquilla. Esta gente no iba sino a donde estaba la plata. Aquí vemos, saludos a los embajadores, llega la embajada del Hotel del Caribe viaja hoy a Cartagena. Parece ser que ese recorrido duró aproximadamente 3-4 meses. Vemos aquí ya en la construcción, los primeros días del Hotel Caribe, los primeros días, como el mar llegaba hasta bien cerca. Una de las primeras postales, vemos lo que era el laguito. Lo pueden ver, lo pueden constatar. Una de las primeras propagandas del Hotel Caribe, que fue inaugurado en 1945 con capacidad para 172 huéspedes. Piscinas, que fueron las primeras en Cartagena, y 87 habitaciones que tenían agua caliente y aire acondicionado. Además, los lujos, ¿no? Cerrojo de bronce, un jardín exótico, o sea, era una cosa maravillosa. Vemos las piscinas, las fotografías del año 47, como el Hotel Caribe impulsa el crecimiento del barrio e impulsa el turismo en Colombia, específicamente en Cartagena. El turismo de playa nace con el Hotel Caribe. Aquí vemos lo que era Boca Grande, estaba creciendo apenas. Y podemos ver de los primeros huéspedes. Este señor no tiene cara de salvavidas, sino de huésped. Y de hecho era un huésped. Vemos la foto después atrás con esta chica que debía ser su compañera. Estos eran los alrededores del Hotel Caribe. Puedes ver la popa allá al fondo para que te ubiques dónde podrían estar. Fotografías de esa época. Hay otro momento en el cual ya en los años 50, unos años después, un par de lustros, un lustro después de haber sido inaugurado el hotel, entonces a mediados de los 50 surge el casino. Y entonces ahí hay una polémica en la que entra el obispo, dice el arzobispo, ¿no? Diciendo que aquí eso iba a acabar con la moral y las buenas costumbres de nuestra población. Y sabe que hasta cierto punto tenía razón. El turismo acaba con la moral y las buenas costumbres de cualquier región, cambia las costumbres, cambia muchos aspectos de la población, y ese es el precio que se paga con el turismo y el contacto con tú sabes, con el mundo global. Aquí vemos una fotografía de 1966, ya construida en la parte moderna del hotel, y las primeras construcciones del laguito. Miren bien ese pedazo cerrado donde se construyó el Hotel Hilton, porque eso no existía. Aquí hay las primeras edificaciones del laguito, pero nada de hotel. La parte moderna del Hotel Caribe, la fotografía de 1947, ya cuando van surgiendo otras edificaciones, las playas a finales de los años 60. Las playas con algunas edificaciones antes de que hubiera esa primera avenida que alargaron del malecón y que se tiraron las playas, porque siempre prometieron, como todo, tirar unos espolones para que las playas no se perjudicaran, pero las playas quedaron reducidas, lo mismo que pasó hoy, porque eso se repitió con las playas de Marbella. El Hotel Caribe servía de sede para muchos eventos, entre ellos concursos de belleza y los artistas y las personalidades. En este año de coronación, 1962, si no estoy mal, Marta Ligia Restrepo, cuando vino aquí, Cantinflas. Y también recuerdo cuando llegó a Cartagena Rock Hudson. Las jovencitas de entonces lo deben recordar. Algunas pues hicieron lo que pudieron para ver al Bollón en el Caribe, que todos sabemos en qué terminó, ¿no? Uno de las personas diagnosticadas por primera vez con SIDA, de los artistas con SIDA, infelizmente murió de eso. Siempre se mantuvo oculta su tendencia homosexual.
porque era un bollón y actuaba en las películas como galán, Rock Hudson. Otros hoteles de los años 40, de esa época del Hotel Caribe, un hotel panamericano que dice que era enorme y no lo he encontrado en ninguna parte. Dice que domina la espléndida panorámica de la bella ciudad porteña, con un hermoso edificio que tiene una altura de 200 pies y nadie me ha podido decir cuál era ese hotel panamericano. Otro, el Hotel Bogotá, que sí. El Hotel Bogotá es un hotel que funcionó, pequeño que funcionó en la calle Estanco del Tabaco. Entonces ahora entramos en la segunda mitad del siglo XX porque el Hotel Caribe, entonces, el Hotel del Caribe jalona todo ese sector alrededor de los años 50. Comenzaron a mediados de los 50 a funcionar hoteles como el Hotel Playa, a inaugurar hoteles como el Playa, el Flamingo. Aquí había una hermosa terraza donde se presentaban artistas. Aquí en el Flamingo se presentó Celia Cruz en los años 70. El Hotel Bahía de Cartagena, frente al Club Cartagena, que no encontré una foto antigua del Hotel Bahía. La única que he encontrado es esta, que es de una tarjeta de radioaficionados. El Hotel Bahía fue inaugurado el 1 de noviembre de 1958. O sea, estos Flamingo, Playa, Bahía fueron inaugurados antes del Hotel Americano, el nuevo americano, el Hotel Americano de Boca Grande. Aquí vemos el Hotel Americano, ya una cosa bien moderna, hecha por unos arquitectos muy, muy famosos, Obregón y Valenzuela, que también hicieron el Club Cartagena, el Hotel, el Seguro Bolívar, y tenían esa concepción arquitectónica que hacía una plataforma a los edificios como base, como vemos aquí en el Club Cartagena, en el Hotel Americano, que es un hotel espectacular y fue un hotel muy bueno mucho tiempo, aquí en su primera época, el Hotel Americano. Aquí vemos las primeras propagandas del Hotel Americano, poco después de construido, en 1959, y pusieron este casino, que no fue el primero ya vimos que había sido en el Hotel Caribe. Ya vemos una fotografía de las playas de Cartagena con vista desde acá del Hotel Americano, y se puede ver el Hotel Flamingo, el Hotel Caribe al final, el Hotel Playa. Pero todavía ves, esto es finales de los 50, principios de los 60, y todavía no ves nada en el laguito. En esa misma década de los 50 y los 60, otros pequeños hoteles en Boca Grande, ya los había mencionado, el Flamingo, el Playa, pero no había mencionado el Lido, la residencia Boca Grande, el Hotel Avenida, que quedaba aquí al lado de Pan Caliente, el Hotel Avenida a la izquierda, Pan Caliente a la derecha. El Hotel Quinta Avenida, que quedaba en la Quinta con Quinta. Los hoteles desaparecieron. Aquí es ya la playa en los años 70. Vemos todavía las playas tan bonitas y tan amplias que habían y las dunas de arena que se formaban en la parte en el fondo. Entonces, en los años 70 comienzan las construcciones del laguito. Edificios Tocagua, el Apartahotel Las Velas, las Tres Calaveras, Bavaria. Vemos aquí el proceso de construcción de varios edificios en esta fotografía. Aquí vemos construidos esos edificios, pero todavía no vemos ni el Conquistador ni el Hotel Hilton al final, y ven todavía el Hotel Hilton, porque es que el Hotel Hilton se construyó en el agua. Donde está construido el Hotel Hilton, eso era agua. El edificio que terminaba ahí era el edificio Irizarry, y después del edificio Irizarry, hasta mediados de los años 70, ahí lo que habían eran unas piedras, unos polones. Aquí vemos ya el comienzo de la construcción del Hilton, en proceso de construcción detrás de la Inderena. Esta fotografía de 1980 ya se ve el Hilton recién construido, ya está el Conquistador. Pero miren que el Hilton, cuando se construyó al principio, preservaba esa boca de entrada al laguito bastante grande. El Hilton, cuando se presentó a nivel nacional, se presentó como un aguinaldo para la ciudad heroica, y yo no lo niego. Todas estas cosas traen empleo, traen progreso, traen proyección de la ciudad, indudable.
Pero el Hilton también generó esto. Y más que el Hilton, los cartageneros que permitieron eso y las personas que negociaron eso. No voy a entrar aquí a hablar de malandrines ni nada de eso, pero de que los hay, los hay. Y esto fue lo que pasó con el Hilton. Cerró la boca porque le permitieron abrir una escollera más hacia aquí, ¿verdad? Ponerle estos espolones ahí. Eso amplió sus playas y todo eso, pero cerró el laguito y no se ha hecho una obra de ingeniería que permita que eso fluya ahí. Esta es la construcción ya nos vamos un poco más atrás, ya no los edificios que quedaban en Laguito ni cerquita del Hotel Caribe, sino los que quedaban acá al comienzo de Boca Grande. Entonces, en el año 72 vemos la construcción del Cartagena Real, que creo que está cerrado, y el Hotel Don Blas, que después se convirtió en el Decamerón. El Hotel Don Blas en los años 70. El Capilla del Mar, que fue inaugurado en 1976, que tomó el nombre del restaurante por gentileza de Pierre Daguerre, que le cedió el nombre. Y vemos que no estaba la avenida del Malecón ampliada. Entonces hablemos ahora de los hoteles del centro histórico. Los hoteles del centro histórico ya les había hablado en la Plaza de la Independencia, la casa de Manuel Obregón Jaraba. La casa de Manuel Obregón Jaraba se convirtió en esta construcción que poco después él la alquiló para que, o él, sus hijos, sus descendientes, para que fuera el Hotel Monterrey, que funcionó ahí, pero el Hotel Monterrey rápidamente, porque esa zona toda se deprimió, Cartagena, todo, y eso tuvo que ver con el crecimiento del mercado, con la popularización del mercado, que el mercado al principio, la foto que uno ve de los años 10, recién inaugurado, los años 20 y hasta los años 30, mercado, qué belleza, una cosa, pero después eso fue algo muy parecido al mercado de ahora. Entonces, toda esa zona por ahí se deprimió y el Hotel Monterrey terminó siendo un hotel realmente para usar un término muy de por acá, se volvió un hotel perrata. Entonces perdió, a pesar de toda su belleza, pues fue Gastón Lelarche quien lo construyó, lo mismo que el Club Cartagena. Entonces en esto quedó el Hotel Monterrey, con ese avisito ahí, torcidito, feo, detrás de ese balconcito lleno de tiendas, nada que ver. Al lado, el Quiebracanto, aquí, que tenía principalmente al principio 3 pisos, y aquí vemos el testimonio de que están poniendo unos palitos allí para aumentarle los 2 pisos que tiene de más. Eso nunca tuvo control. Aquí lo ven, eran 3 pisos. Quiebracanto a la izquierda y la casa del doctor Manuel Obregón Jaraba, un mítico doctor de la ciudad, que se demolió para hacer ahí el edificio Monterrey. De estos edificios que se construyeron para hotel en Cartagena, en el centro, este es uno de los más sobresalientes. Y este es un estilo muy interesante del arquitecto Rafael García Rey, que fue el mismo que hizo el edificio Ganen, el edificio Cuesta, el edificio Benedetti y algunas casas, que fue un arquitecto santanderiano que sentó sus raíces aquí en Cartagena. Fue un hombre muy sobresaliente. Este es un edificio y un hotel interesante desde el punto de vista arquitectónico. Y una foto de los años 60, cuando vemos todavía cómo esta parte de aquí, de la Matuna, no había sido construida. Entonces hay otros hoteles pequeñitos que por curiosidad yo les menciono en el centro, hoteles de poca monta, como por ejemplo este Hotel Cecilia, que le den el nombre aquí a la izquierda, aquí arriba, por eso se lo agregué aquí. Hotel Cecilia. Otro hotel, el Hotel Central, aquí a la derecha, donde le pongo el cursor. El Hotel Central. Este bello hotel en la Plaza Bolívar, que funcionó mucho tiempo. Hoy son edificios de apartamentos. Y aquí abajo del hotel, de ese portal, que ese portal se llama el Portal de los Escribanos. Aquí también quedó una peluquería donde también los mutilaban uno del corte alemán. Y aquí esta es una fotografía muy curiosa para que vean cómo era ese Portal de los Escribanos en una fotografía de 1912.
24, 25. Hoteles hacia las afueras, el Hotel Miramar, en Marbella, donde queda el edificio Mar del Norte en Marbella. Ese lo recordamos todos. Y este hotel que no lo encontré en ninguna parte. Busqué por todos lados fotos, imágenes. Este hotel me parecía a mí bonito. A mí de niño me llevaron varias veces allá a buscar, no sé a quién, no recuerdo. Siempre me pareció un edificio muy fresco, muy agradable. Ese edificio, tengo entendido que cuando murieron los propietarios, que eran españoles, hubo conflicto con los hijos y eso, y terminaron mal vendiéndolo y dejándolo caer. Pero lo pongo aquí donde hoy funciona el colegio, una de las sedes del Colegio de la Esperanza, o de las divisiones que hubo del Colegio de la Esperanza, por motivos similares, ¿no? De peleas de hijos. Parece ser que cuando se dejan bienes o se dejan plata, se propicia la división de los hijos. Aquí están los modernos hoteles de finales del siglo XX. Y entonces vemos aquí el Hotel Santa Clara, que se inauguró el 15 de octubre de 1995. Curiosamente, hubo un encuentro ese año aquí donde vinieron Nelson Mandela, Yasser Arafat y Fidel Castro. Esto es lo que era el convento de Santa Clara, que era esto es una foto aérea de Hernán Díaz. Era el hospital, pero el hospital se estaba cayendo, como lo pueden ver aquí. Estas fotografías de la entrada del hospital, estas fotografías también de la entrada de otros ángulos. Esto era el Hospital Santa Clara, que puede que al principio, pero lo que yo conocí, que yo alcancé a ir allí a acompañar a algunos amigos al anfiteatro y al hospital, eso realmente era un sitio muy feo. Y el convento de Santa Teresa fue lo mismo. El convento de Santa Teresa, que la entrada no era de este lado. La entrada, ya cuando lo reconstruyeron, porque eso fue lo que hicieron, le pusieron la entrada y un poco de cosas de este lado. Esta fotografía muy bonita de la iglesia, de la que fue la iglesia del convento de Santa Clara, que esto de ahí funcionaban las hermanas carmelitas, y con la República ya ellos entregaron, y eso funcionó como cuartel, como cárcel, como colegio, y yo alcancé a conocerlo como sede de la policía. Vemos esas fotografías del convento de Santa Teresa, otra foto aérea de principios de siglo. Y aquí cuando vemos la construcción del hotel Santa Teresa, que realmente rehabilitó todo eso, la Plaza Ricaute, que finalmente se la cogieron, ¿no? Porque eso hubo mucha polémica al principio. Eso es un espacio público, y ellos se la cogieron, y eso era de esperar. Se inauguró en diciembre de 1996. Un poquito antes se inauguró el Hotel Las Américas, y yo dejo esta última diapositiva porque es que este Hotel Las Américas es el que abre el desarrollo, y eso no se puede negar, hacia la zona norte. Con esto terminamos la conferencia, que espero que haya sido de su agrado y haya sido instructiva. Muchas gracias.